Jesús. El centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida. El centro de mi vida es Jesús. Abundancia. Y para comenzar, ayúdame a leer, por favor, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, del 1 al 3, vamos a leer para comenzar. Mateo 7, del 1 al 3. Amén. Si no trajo Biblia, creo que lo puede ver ahí. Dice la palabra de Dios. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta porción bíblica nos habla acerca que nuestro Señor Jesús estaba dando unas enseñanzas. Así como parte de su ministerio podemos ver, Él continuamente enseñaba. Y Él hablaba y hacía referencia y decía: doblemente bendecidos serán aquellos que tienen pobreza espiritual. Y es que algunas veces cuando nosotros escuchamos la pobreza, únicamente la relacionamos o la enfocamos a lo material. Pero bíblicamente nosotros podemos ver de que la pobreza también puede alcanzar nuestra vida espiritual. Cuando hablamos de pobreza, hablamos de una escasez o de una carencia que una persona tiene de algo en específico o de algo en particular. Pero cuando hablamos de la pobreza espiritual, lo que nosotros hablamos es de aquella condición del hombre en la cual se ha quedado sin la presencia de Dios. Cuando hablamos de la pobreza espiritual, es la carencia o la ausencia de la voluntad de Dios en el corazón de sus hijos o en el corazón del creyente. También cuando hablamos de pobreza espiritual, hablamos de un estancamiento y de aquello que nos lleva a entrar en reservas con el Señor. La pobreza espiritual es aquella falta de crecimiento espiritual. Es aquella falta de fortalecimiento del hombre interior que tenemos dentro. Si usted no lo sabía, dice la Biblia que nosotros tenemos dos partes, que es la parte humana y la parte espiritual. Cuando es la parte humana o la parte carnal la que está más fuerte, podemos hablar que hay un debilitamiento de la parte espiritual o hay una pobreza espiritual. El apóstol Pablo les hablaba acerca de eso a los cristianos convertidos que estaban en la iglesia de Éfeso, en el capítulo 3. Y dice la Biblia que él oraba por los creyentes que estaban en esa iglesia. Dice la palabra de Dios que él intercedía continuamente para que el hombre interior, dice así textualmente en la palabra, fuera fortalecido en ellos. Lo que él estaba haciendo en ese momento era orar para que los creyentes, para que la iglesia en Éfeso, esa iglesia, esos hombres y mujeres que Cristo había comprado con su sangre, fueran fortalecidos con su presencia. Y es que la presencia de Dios, hermano, es algo indispensable y fundamental en la vida del creyente. Hemos estado hablando todo el mes acerca de las promesas de Dios. Esas promesas que Dios habla continuamente. Quizás usted pueda decir: Dios nunca me ha hablado una promesa. O pueda preguntar: ¿qué es una promesa? La promesa es aquello que Dios ha dicho que hará con nosotros y que Él la cumplirá. Algunas veces nosotros pensamos y decimos: yo no tengo nada que Dios me haya hablado. Déjeme preguntarle algo: si usted no ha leído la Biblia, entonces yo le voy a creer que usted no tiene una promesa de Dios, porque en la Biblia encontramos infinidad de promesas para su pueblo. Cuando Dios habla de promesas, lo que Él piensa es en bendecirnos. Lo que Él piensa es en cambiar nuestra vida. Una promesa no es simplemente para que tú y yo nos pongamos alegres, sino que realmente la promesa lo que significa es que Dios quiere darme algo diferente de lo que ahora tengo. Cuando Dios habla
de las promesas, quiero que me escuchen esto. La promesa de Dios va unida al propósito que Dios tiene para cada uno de los que estamos aquí. Si Dios te ha dado una promesa para tu vida, es lo que te está diciendo, el propósito por el cual yo te creé, te estoy formando, te estoy restaurando y te he llamado, tiene que ver mucho con la promesa que yo te he dado. Pero es muy importante que nosotros entendamos algo esta noche. La promesa de Dios, las promesas que Dios te ha dado, van a llegar a tu vida. La fe sabemos que es indispensable para que eso llegue. Hemos aprendido que la fe es la batalla que nosotros debemos de librar cada día para que una promesa pueda llegar. Pero hay algo más allá de las promesas y es de eso de lo que yo quiero hablar esta noche. Y acompáñenme en Éxodo capítulo 33, del versículo 1 vamos a leer hasta el versículo 4. Éxodo 33, 1 al 4. Si está conmigo, dígame amén, porque lo digo con sueño. Amén. Dice la palabra del Señor. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, heveo y al jebuseo. El 3 dice: a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. El 4 dice: y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Yo creo que usted ha escuchado bastante acerca de la tierra prometida del pueblo de Israel. Usted ha oído, yo creo que hasta se puede de memoria la historia bíblica de cómo el pueblo de Israel peregrinó hasta su tierra prometida. En esta porción Dios estaba confirmándole a Moisés y le estaba diciendo: la promesa que di a tus padres, a los patriarcas, yo la voy a cumplir. La promesa que salió de mi boca, en el momento que yo la dije, en ese momento tenía fiel cumplimiento. Y Dios estaba confirmando a Moisés que esa promesa llegaría. Asimismo, Dios estaba hablando de que iba a mandar a un ángel para que los protegiera, para que limpiara el lugar, para que la tierra donde llegaran, ellos pudieran tener una vida diferente. Pero hay algo muy interesante en el versículo 3, y es que dice la Biblia que Él les dijo: pero yo no iré, porque son un pueblo de dura cerviz. Cuando la Biblia habla de dura cerviz, nos habla de personas obstinadas y rebeldes. Usted conoce cómo era ese pueblo. Era un pueblo murmurador, era un pueblo que se quejaba, era un pueblo incrédulo, era un pueblo que constantemente se vivía quejando. A pesar de todo eso, Dios los iba a llevar. Ahora quizás usted pueda decirme: entonces yo voy a seguir quejándome, yo voy a seguir murmurando, yo voy a seguir siendo así. Pero no se trata de eso. ¿Sabe por qué la promesa se estaba cumpliendo? Porque Él se la había dado a los patriarcas, a Abraham, Isaac y Jacob. Eso quiere decir que muchas veces habrán promesas que nos han dado a nuestros antepasados que van a tener cumplimiento, pero no necesariamente porque nosotros estemos haciendo las cosas bien. Porque el pueblo, dice la Biblia, que constantemente se quejaba del Señor. Y es que a través de esta palabra, hermano, yo entendía algo, y es que una cosa es que la presencia de Dios esté en un lugar, y otra muy diferente es que la presencia de Dios more en la vida del creyente. Acerca de eso estaba hablando Dios. ¿Qué les estaba diciendo a este pueblo? Mi presencia los acompañará. Yo iré con ustedes, le digo. Pero lo que Él les quería decir aquí era: la presencia mía
no va a poder estar dentro de ustedes, porque ustedes son un pueblo que me alejan de ustedes. Y yo se lo quiero demostrar en la Biblia. Isaías 59:1, no lo busque, dice: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades, dice la palabra, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hay algo importante que esta noche tú tienes que saber, y es que tú puedes tener miles de promesas, y Dios, si te dijo, Él las cumplirá. Si Dios te habló que te iba a bendecir, si Dios ha dicho que tu familia va a cambiar, si Dios te ha dicho que Él va a prosperar todo lo que emprendas, si Dios te ha dicho que te va a usar grandemente para llevar el Evangelio a las naciones, tú debes de saber algo. Esa promesa tendrá un poder, o esa promesa alcanzará hasta la dimensión que Dios quiere llevarte, si la promesa de Dios está en ti. Eso es lo que tú tienes que entender esta noche. Debemos de entender esta noche, mejor dicho. Y es que a través de las Escrituras podemos ver cómo dice la Biblia de que Dios constantemente buscaba dónde su presencia podía ser derramada. En la Biblia podemos encontrar cuando dice de que Él buscaba dónde su presencia, llenar un vaso para Él poder ser glorificado. Y es que nosotros algunas veces nos mal enfocamos, algunas veces ponemos nuestra mirada donde no debe de estar. Y yo no te estoy hablando que pones la mirada en un problema, como hemos hablado otras veces, sino que muchas veces lo que hacemos es darle más importancia a la promesa que Dios nos dio, que tiene importancia porque es parte del propósito de tu vida, pero le damos más importancia que a la misma. La promesa se iba a cumplir, sí se iba a cumplir. Si ellos iban a entrar es porque la presencia de Dios iba a estar en ese lugar. Pero la diferencia era que por la condición del corazón de ese pueblo rebelde, que dice que Dios le dice que era un pueblo de dura cerviz, esa dureza de corazón iba a poner una división, como dice Isaías, y la presencia de Dios iba a poder verdaderamente hacer todo lo que Dios quería para ese pueblo. Cuando Él promete algo, tú debes de tener fe de que lo cumplirá. Amén. Pero asimismo tú tienes que tener fe, tienes que tener esfuerzo, tienes que tener anhelo y tienes que desesperarte, no por la promesa, sino por la presencia de Dios. Porque es la presencia de Dios la que determinará realmente todo lo que Dios tiene para ti. Muchas veces lo único que hacemos es enfocarnos en la promesa, y está bien, porque es parte de nuestra vida. La vez pasada yo les decía algo, y es que las promesas de Dios forman el carácter del cristiano, porque las promesas de Dios vienen dadas para fortalecer nuestra vida y que podamos alcanzar la estatura del varón perfecto. Pero también la presencia de Dios es indispensable, y Moisés lo sabía. Moisés era ese hombre en medio de más de 1 millón de personas que sabía que lo más importante era la presencia de Dios. En el capítulo 33, siempre más adelante, Moisés le dijo a Dios, Moisés le dijo al Señor, y Él le dijo: mi presencia irá contigo, le dijo Dios, y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Sabe dónde estaba el pueblo? En el desierto, aguantando quizás frío, aguantando quizás calor. Pero Moisés sabía que la promesa podría ser increíble. La promesa tenía cosas enormes, tenía frutos enormes. Dice la Biblia que había leche y miel, había abundancia, había cualquier cosa que usted se pueda imaginar para bendición del pueblo. Pero Moisés sabía
que aunque pudiera ser una cosa tremenda la que Dios tenía para ellos, él sabía que lo más importante era tener la presencia de Dios, porque era la presencia